Supremo Eco capítulo 2. En el hogar de Yoichi después del incidente del hombre tigre se escucha un gran golpe. Ouch, diría Yoichi sobándose la cabeza, que tendría un chichón y se vería a su madre enfrente de él con un aura aterradora. ¿Por qué te arriesgaste así? ¿En qué estabas pensando, Yoichi? Pregunta entre molesta y preocupada. Lo siento, mamá, no sé qué me ocurrió que me hizo moverme sin pensar y salvar a alguien, diría triste arrodillado en el suelo. En eso la mujer recuerda él como su esposo, descubrió que quería ser un héroe profesional, no sé por qué me moví solo para salvar a alguien, esas fueron sus palabras exactas. Yoichi, tú trataría de hablar la mujer, pero esto se escucha en el timbre. Yo iré, diría Yoichi levantándose así, iría a abrir la puerta y al ver de quién se trata con los ojos de plato cierra la puerta rápidamente. ¿Quién era Yoichi? Pregunta algo curiosa su madre al no entender el actuar de su hijo. Testigos de Jehová y para nada tiene que ver con héroes, diría nervioso Yoichi sin quitarse de enfrente de la puerta mientras el timbre suena un par de veces más. Yoichi, no estoy para bromas, así que deja que abra la puerta o ejerceré mi derecho como madre, diría sonriendo demasiado tierna pero con un aura con cara demoníaca en su espalda. Eso hace temblar de las piernas al chico, así tragando saliva, se hace a un lado, así la mujer abre la puerta. Oye, ¿quién te crees para cerrarme la puerta en mi cara? Diría Mirko molesta, pero sus instintos animales se sienten intimidados por la persona enfrente de ella. Sí, dígame, diría la mujer con una sonrisa demasiado adorable, mientras atrás de ella Yoichi le hacía el gesto de no continuar asustado. No dije nada, buenos días señora, diría Mirko con las orejas abajo y evitando hacer contacto visual. Muy buenos días, supongo que viene a ver a mi hijo, ¿no es así? Pregunta curiosa la mujer. Bueno, de hecho sí, diría Mirko rascándose la nuca. Bueno, mamá, ella es la heroína número 5, Mirko, ella es mi madre, diría nervioso Yoichi entre ambas. Bien señorita Mirko, por favor no se quiera sobrepasarse con mi hijo en su cita, diría sería la mujer. No, espera, ma, ella y yo no tenemos ese tipo de relación, ella es la heroína que ayude con el asunto del hombre tigre, diría nervioso Yoichi agitando sus manos. Si vine a eso únicamente, diría Mirko agitando las manos. Oh, perdonen, al parecer malinterprete todo, diría riendo algo apenada. Así ambos liberan un suspiro de alivio. El tiempo ha estado cambiando en medio de un ritmo agitado. Solo sonríe, no hay de otra. El show debe continuar. La noche está danzando en mi corazón y se está robando mi juicio y mi razón. Yo solo quiero alcanzarte. Los latidos aumentan la descontrol. Me he enamorado al instante. Solo soñaré con tu amor. Hey, Se vería como una taza de té sería tomada de la mesa, así viéndose a la mujer sentada en una sofá y enfrente de ella estarían tanto Yoichi como Mirko con la cabeza agacha. ¿Por qué termine regañada yo también? Pregunta Mirko en voz baja. Ella es muy estricta con el asunto de los héroes gracias a viejas experiencias, diría Yoichi en voz baja. Así que usted viene a hablar sobre mi hijo, ¿verdad? Pregunta la mujer seria. ¿Eh? Bueno, así es, ya que estoy enterada sobre la ayuda que me brindó Yoichi, un conocido mío me pidió que viniera a hacerle una pregunta a él, diría Mirko tranquila. ¿Y la pregunta es? Pregunta la mujer curiosa. En eso Mirko se levanta y se aclara la garganta para después señalar a Yoichi sonriendo. Yoichi Sakamoto ha sido escogido para entrar a la Academia Yuei, diría Mirko sonriendo seria. Después de esas palabras se escucha un gran silencio. ¿Cómo dice que dijo? Pregunta muy confundido Yoichi ante las palabras. Al parecer gracias a las cámaras de seguridad quedó registrado el cómo me ayudaste y detuviste a el villano con tu peculiar don, así que el mismo director de la academia me pidió venir y decirte esta noticia, diría Mirko sonriendo. Wow, de verdad no sé qué decir, honestamente de pequeño admiraba mucho a los héroes y hasta quería ser uno, pero han pasado muchas cosas que me hacen cuestionar si es lo que quiero, diría Yoichi sujetándose la barbilla. ¿No te olvidas de algo, querido hijo? Pregunta seria la mujer.
Perdóname, ma, diría nervioso Yoichi, así voltea a ver a Mirko. Lo siento pero no acepto, muchas gracias por tomarse su tiempo en mí, pero esta es mi decisión final, diría haciendo una reverencia. Ok, esto suele ser al revés, así que ahora verdaderamente estoy sorprendida, diría Mirko algo confundida por esa respuesta. Sí, lamento mucho haberla hecho perder su tiempo, diría Yoichi apenado. La mujer estaría más tranquila al ver que su hijo rechazó el peligroso puesto de héroe, pero esta no podría evitar sentir un poco de incomodidad por algún motivo. Bien, supongo que no puedo hacer nada más, diría Mirko sin poder hacer o decir algo más. Sí, lo siento mucho señorita Mirko, diría Yoichi rascándose la nuca. Bueno, de todos modos Nezu me pidió darte esto en caso de que aceptarás, diría Mirko para darle un disco metálico. Muchas gracias, diría Yoichi tomándolo. Así Mirko sale de la casa, pero antes de saltar esta vez por encima del hombro al chico. Cuídate Robocop, diría Mirko con una sonrisa burlona, así está, da un gran salto alejándose del lugar. Oye Yoichi, espero que entiendas el por qué no es bueno ser un héroe, diría algo triste tomándolo del hombro. Si no hay problema, además ya tenía pensado en ser bilingüe, diría Yoichi sonriendo para después bostezar, se está haciendo algo tarde así que vamos a dormir, diría tranquilo mientras deja el disco en la mesa y va a la cocina donde toma una dona. Buenas noches ma, diría para darle un beso en la cabeza. Buenas noches cariño, diría sonriendo, así ve como su hijo se va a su habitación y esta libera un suspiro ya que había algo que le daba vueltas y vueltas en la cabeza, así esta toma el disco con una mueca de disgusto. En la habitación del chico se vería a este terminarse la dona y este enciende su monitor donde su fondo era del de pequeño con una pijama de traje de héroe siendo cargado por un hombre peli blanco con un traje de héroe siendo el mismo pero más profesional y detallado que el del niño. Este no podría evitar sonreír ante ese día. Así ves humano, de verdad sé que quiero para mí. Pregunta muy confundido dejando caer su cara al escritorio. Al día siguiente se vería como una taza de té es dejada sobre un plato en una mesa. ¿Por qué tan decaído? Pregunta Mitsuki con una ceja levantada. Creí saber que era lo que quería para mi futuro, pero ahora que sé que mi don no es solo tener esta apariencia y se me presentó una nueva oportunidad para cumplir un sueño que tenía cuando era pequeño, ya no sé qué debo hacer, diría Yoichi recargando su cabeza en su brazo pensativo mientras como una galleta. Te entiendo, a veces cuando planeas una cosa te sale algo muy diferente, pero deberías estar tranquilo, en cualquier decisión que tomes sé que puedes hacerlo porque nunca has sentido miedo, diría Mitsuki sobándole la espalda en forma de cariño. Tal vez, pero creo que esto es muy diferente a lo que me he enfrentado, diría Yoichi rascándose la mejilla. Ya anda, eres más que esto así que muéstrame a ese Yoichi decidido, diría Mitsuki sonriendo abrazándole el cuello. Muchas gracias Mitsuki, diría sonriendo ante la actitud de la mujer. Oye anciana, ¿por qué haces tanto ruido? Pregunta un chico rubio de pelo rubio con una camisa negra y unos shorts bajando las escaleras, así este vería a su madre sentada en el sofá frente a un chico muy raro y ese cabeza de balón metálico. Pregunta el rubio serio. No le digas así Katsuki, es nuestro invitado y se llama Yoichi, diría Mitsuki molesta apretándole la mejilla al ahora conocido como Katsuki. Al ver la escena Yoichi solo ríe un poco rascándose la mejilla. Oh, es verdad, Yoichi, este es mi tonto hijo Katsuki. Katsuki, él es nuestro vecino y un buen amigo, Yoichi Sakamoto diría amablemente. Mucho gusto, diría Yoichi amablemente estirando su mano para estrecharla con el rubio. El rubio solo truena la lengua y le golpea la mano alejándola. No seas tonto, yo solo saludo a los que se lo merecen y no los extras como tú, así que hablaré con respeto al próximo héroe número 1, diría Katsuki en tono superior. Tienes problemas serios, ¿verdad? Diría Yoichi en tono sarcástico ante la actitud del chico rubio. De verdad no qué hacer contigo Katsuki, diría Mitsuki sobándose el cuello con una gota de sudor. No hables como si fuera el problema, bruja, diría serio Katsuki. Esa no es manera de hablarle a tu madre, cretino, diría algo serio Yoichi. Tú cállate cabeza de balón y vete de mi casa o te mataré, diría Katsuki serio, creando pequeñas explosiones en sus palmas. En eso se escucha como Yoichi usa su don y de repente algo atraviesa una ventana, así se vería a Katsuki aterrizando en el patio trasero, así Yoichi con una mirada seria vería la escena donde prontamente reacciona. Ay no, diría Yoichi muy preocupado, así este sale y va a ver al rubio en el suelo. Oye, lo lamento, use mi don sin querer, por favor di algo, diría Yoichi preocupado. Shine, grita Katsuki mientras le da una explosión en la cara a Yoichi que lo manda a volar contra una pared, dañándola muy bien. Al menos esto será entretenido, diría el rubio para limpiarse una pequeña cortada en su mejilla con una sonrisa salvaje caminando hacia él.
Ahora no me sentiré mal al patearte el trasero, diría Yoichi levantándose y en guardia camina hacia el rubio. Ya basta ustedes dos, diría Mitsuki en medio de ambos. Quítate de mi camino, maldita Bru, diría Katsuki, pero este no termina ya que sería sujetado del oído. Creo que ya causaron mucho daño, diría molesto Mitsuki mientras señala la ventana rota y la pared dañada. Yo lo lamento, diría Yoichi haciendo una reverencia. ¿Y tú? Pregunta molesto Mitsuki jalando la oreja del rubio. Lo siento, maldita sea, diría con dolor y molesto Katsuki. Muy bien, ya que ambos terminaron con su discusión, Katsuki, voy a descontar la pared y la ventana de tu mesada, diría seria Mitsuki. Está bien, diría apretando los dientes el rubio. Yo pagaré la ventana, no se preocupe, diría Yoichi apenado. No tienes que hacerlo, mi torpe hijo fue quien empezó con todo esto, diría algo seria Mitsuki. Tal vez, pero yo también me dejé llevar y gracias a eso se dañó su hogar, por favor permítame pagar por eso, diría amablemente Yoichi. Al oírlo la rubia solo libera un suspiro. Muy bien, supongo que no puedo hacerte cambiar de opinión, diría Mitsuki rascándose la nuca. Muchas gracias, diría feliz Yoichi. Más tarde se vería Yoichi caminando hacia su casa mientras veía su teléfono en el contacto de Kamie. ¿La misma Mirko fue a tu casa a hablar sobre ser un héroe? Pregunta Kamie muy sorprendida en el chat. Así es, pero la verdad ya tengo mi camino, pensando completamente, diría Yoichi en el chat. No te oyes convencido en lo absoluto, diría Kamie en el chat junto a un emoji pensativo. Claro que sí, oye, luego te hablo, tengo mucho en qué pensar, diría Yoichi en el chat, así guardando su móvil. Así libera un suspiro de frustración ya que hoy todos tenían la misma respuesta para él. Seguro que eso quieres, y era más que obvio que no podría saber qué es lo exactamente quiere para su vida, eso lo haría sujetarse su cara con un poco de frustración. Ojalá que en su hogar se relaje de todo este pensamiento así sin darse cuenta de un vehículo negro afuera de hogar y con esos pensamientos usando sus llaves abre la puerta principal. Hola cariño, qué bueno que hayas vuelto, diría Aoi desde la sala la mujer al oír la puerta. Sí, hoy no tuve cabeza para estar mucho afuera, diría Yoichi dejando sus llaves en un tazón sobre una mesita y estirándose con los ojos cerrados avanza hacia la sala. ¿Te parece si preparo la cena? Hoy quiero mantener mi cabeza ocupada, diría tranquilamente Yoichi así llega a la sala y al abrir los ojos se sorprende. Yoichi, te presento a un viejo amigo de la familia Nezu, diría Aoi amablemente. Mucho gusto en conocerte, Yoichi, diría para levantarse del sofá y hacer una relevancia. Mucho gusto, diría Yoichi algo confundido y hace una reverencia. Verás, Nezu es un viejo amigo de tu padre, él es director de la Academia Yuei, diría amablemente Aoi. ¿Usted es el director de la Yuei? Es un honor conocerlo, diría sorprendido y con respeto. Si así es, llevo siéndolo varios años, de hecho tu padre era bastante difícil de controlar, eso hasta que tu mamá lo hizo relajarse, diría Nezu riendo un poco. Suena creíble, de hecho, diría Yoichi riendo un poco, pero concentra. Esperen, ¿por qué el director de la mejor escuela de Japón vino hasta aquí? Pregunta muy sorprendido. Yo lo invité, diría Aoi tomando la atención de su hijo Yoichi. Tú serás un héroe, diría señalándolo. ¿Un héroe? Pregunta muy sorprendido Yoichi sin lograr entender nada de esto. No te entiendo, mamá, ¿a qué te refieres con eso? Pregunta Yoichi. Escucha, Yoichi, ayer buscando en las cosas antiguas y encontré esto, diría Aoi sacando una vieja cámara de vídeo. ¿La cámara de papá? Pregunta Yoichi al creer que se había perdido hace mucho. La guardé desde, ya sabes, y cuando se te presentó la oportunidad de ser un héroe, yo no pude dormir ya que había algo dentro de mí que no me lo permitía y por alguna razón empecé a ver la cámara de tu padre y ahí lo recordé, el cómo veías a tu padre como más que un humano, un ser de esperanza y admiración, y el cómo siempre quisiste ser como él, no por el pelear con villanos y por la fama, sino que lo que de verdad querías era traerle ese brillo a todos los que vieran y también vi el cómo tu padre creía en ti para hacerlo, el cómo de niño traías animales heridos o cómo ayudabas a tus compañeros cuando algo malo pasaba, y cómo tenías ese mismo sueño, diría Aoi casi llorando. Fueron hermosos momentos, papá siempre se esforzaba para tener tiempo para nosotros y nunca estuvo ausente, diría sobándose el brazo, pero regresa la vista a su madre. Pero mamá, no soy tan fuerte como él, diría Yoichi cabizbajo. Por supuesto que no, diría Aoi para sacar de su bolsillo un disco y ponerlo en la mano de Yoichi. Eres más. El chico reconocería el disco siendo el que su padre usaba en su traje de héroe y ante la sorpresa solo voltea a ver a su madre.
Un mes después se vería como un Yoichi atravesaba una pared fuertemente y choca contra el suelo bruscamente. Así se trata de levantar difícilmente. Vamos chico, no te golpee tan fuerte, diría Mirko, mientras atraviesa el hueco que provocó el cuerpo de Yoichi. Aún no sé el por qué se ofreció a entrenarme, diría Yoichi mientras se levanta. Ya te lo dije, simplemente no me gusta quedarle a deber favores a la gente, diría Mirko sonriendo. Ya veo, suena lógico. Yoichi se pone en guardia y se lanza contra ella. 5 minutos más tarde se vería a un Yoichi con una bolsa de hielo en la mejilla. Apestas en esto, Robocop, diría Mirko con una sonrisa burlona. Es mi primera vez entrenando combate, así que aceptó la crítica, diría Yoichi liberando un suspiro. Aunque debo de admitir que esa patada sí me dolió, solo un poquito, diría Mirko sonriendo. Por algo debo empezar, diría Yoichi riendo un poco, pero aún se sentía débil ante las expectativas, cosa que se da cuenta Mirko. Bien, al ser mi primer y único estudiante hagamos una pequeña actividad, diría Mirko levantándose y ponerse enfrente del chico. No limpiaré su departamento otra vez, diría Yoichi viendo a la mujer. No, hoy es otra cosa, hagamos esto, si me das un golpe en la cara entonces te invitaré a comer, ¿qué dices? ¿Verdad que suena tentador? Pregunta Mirko sonriendo. Comida gratis. Eso sí me interesa, diría Yoichi levantándose. Pero solo te advierto que yo también te atacaré, diría Mirko sonriendo agresivamente. Muy bien, la recompensa lo vale, diría Yoichi poniéndose en guardia. Así tomando por sorpresa a Mirko, se lanza contra ella y empieza a lanzar múltiples golpes a una velocidad estándar que serían detenidos por Mirko, pero uno le da en la mejilla haciéndola girar su cabeza. Lo siento señorita Mirko, no me di mi fuerza, le traigo hielo. No termina ya que recibe una fuerte patada en el estómago que lo lanza al aire y choca fuertemente contra el suelo. Muy bien, hace mucho que nadie me ponía una mano encima, debes estar orgulloso de esto, Robocop, diría Mirko sonriendo. Así lo toma de su camisa. No te quejes, la gran Mirko te invitará a comer, diría Mirko para cargarlo sobre su hombro. Vamos, aún hay mucho que hacer, diría para salir de la zona de entrenamiento. Varios meses después se vería la prestigiosa Academia Yuei, donde la nueva generación de prospectos a héroes podrían dar su primer paso a ser héroes profesionales. Así entre todos ellos se vería a alguien que respiraba agitadamente y con un par de curitas en su cara. Y así comienzo con esto, papá, diría Yoichi para empezar a caminar a la gran Academia Yuei ya con el uniforme puesto. Así estaría buscando en los carteles el salón 1A. Dios, esto parece un laberinto, diría Yoichi un poco frustrado al no encontrarlo por ningún lado, pero encuentra una máquina expendedora. Supongo que no hará mal una pequeña bebida, diría para ver las diferentes bebidas. Así paga a lo debido y toma la lata. Esto de ser un héroe da sed, diría en tono bromista caminando un par de pasos. Así pone su dedo en el seguro y a punto de abrirlo escucha como alguien truena la lengua y al voltear vería a una mujer de cabello negro con un traje blanco con un chaleco negro y un cinturón rojo que golpea la máquina con molestia y fastidio. Dudando un poco se acerca a ella. ¿Está todo bien, señorita?, pregunta curioso el chico. Al parecer no, bebida favorita se terminó y quería una antes de empezar mi clase, diría con lagrimitas cómicas. Ya veo, Yoichi vería a él como la bebida que se registraba era la misma que tenía en la mano. Así al ver a la mujer solo haría una cosa. Aquí tiene, diría amablemente estirando su mano con la bebida. ¿En serio?, pregunta la mujer con brillos a su alrededor. Por supuesto, usted la necesita más que yo, diría Yoichi sonriendo, pero se sorprende ante un pequeño beso en la mejilla. Muchas gracias, chico, me has salvado, diría muy feliz la mujer mientras abre la lata. No hay de qué, diría Yoichi rascándose la nuca y desviando la mirada, pero parpadea un par de veces. Disculpe señorita, pero ¿cree que pueda decirme dónde queda el salón 1A? Es que ya me perdí, diría Yoichi rascándose la mejilla. La clase 1A. Oh, ya veo, eres de nuevo ingreso. Bien, solo sigue derecho y subes las escaleras de la izquierda para después tomar a mano derecha y será el primero, diría la mujer para tomar un trago. Oh, muchas gracias señorita, diría haciendo una reverencia. No hace tanta formalidad, chico, solo dime Nemuri, diría riendo un poco la mujer. Oh, vale. Igual, muchas gracias Nemuri, diría para empezar a correr hacia donde la mujer le dijo, y después de un par de minutos llega enfrente de la puerta. Muy bien, aquí comienza todo, solo espero que haya valido toda la pena mi esfuerzo, diría motivado. Así pone la mano en la perilla, pero ve a alguien acercarse, el cual llega a su lado respirando agitadamente. Pensé que no llegaría, diría un chico peli verde con mochila amarilla. Oye, no te preocupes, aún falta para el inicio de clases, diría riendo un poco para darle palmadas en la espalda. ¿De verdad?, pregunta sorprendido el peli verde, que ve su reloj y tendría un aura depresiva a rayos.
Eso hace reír un poco a Yoichi. Oye, tranquilo, no es para tanto, yo me perdí y si no fuera por una maestra, no hubiera llegado, diría Yoichi tranquilamente. Sí, este lugar es muy grande, diría el peli verde sonriendo y rascándose la nuca. Soy Yoichi Sakamoto, diría amablemente el chico. Soy Izuku Midoriya, diría sonriendo el ahora conocido como Izuku. Mucho gusto Izuku, bien es hora de entrar, diría para colocar su mano en la perilla de la puerta. Solo espero que el profe no esté enfadado, diría algo nervioso el peliverde. Así Yoichi abre la puerta, pero al hacerlo ambos se sujetan el puente de la nariz. Bajo los pies, estás dañando la propiedad de la escuela, diría un peli azul con lentes serio. Si sigues fastidiando Cuatro Ojos será un placer destruirte, diría Katsuki serio. Así ambos se dan cuenta de quiénes entraron. ¿Qué mierda haces aquí?, pregunta gritando Katsuki levantándose de su silla. ¿Kak-chan?, pregunta muy nervioso Izuku, pero este se confunde ya que el rubio lo pasa de largo. Pues soy un estudiante, diría Yoichi no muy animado por ver al chico en su salón. ¿Cómo un cabeza de balón como tú fue capaz de entrar aquí?, pregunta serio el rubio señalando a Yoichi. No tengo tiempo para esto, diría sin interés el chico. Así camina hacia una silla vacía. ¿Está ocupada?, pregunta amablemente señalando una de las sillas. No, adelante, tómala, Jero, diría una chica con fracciones de rana y cabello lacio negro. Muchas gracias, diría Yoichi para dejar su mochila en un costado y sentarse, además de sacar un libro y leerlo tranquilamente. Ese infeliz, diría Katsuki con venas en la cabeza y a punto de lanzarse contra él. Tomen asiento, diría una voz masculina de un adulto que al escucharla todos los estudiantes se sientan en su lugar. Muy bien, mi nombre es Aizawa Shota y seré su profesor. Sé que suena repentino, pero pónganse este uniforme deportivo y los veré en la cancha trasera, diría con un tono de aburrimiento el hombre. Oiga, pero ¿no haremos una ceremonia de inicio o algo así?, pregunta una castaña curiosa. Los héroes no tienen tiempo para esas boberías. Bienvenidos a la UA, diría lo último serio. Así sale del salón. Vaya manera de empezar con la escuela, diría Yoichi para levantarse y salir del salón junto a los demás. En la cancha trasera se vería a todos con el uniforme deportivo. Los de la UA pensaron en todo, esto de verdad es cómodo, diría Yoichi viendo su uniforme a su medida. Ei Sakamoto, diría Izuku acercándose. O Midoriya, oye, puedes llamarme Yoichi, no hay problema, diría tranquilo. Muy bien Yoichi, ¿sabes qué puede ser lo que el profesor Aizawa tiene en mente?, pregunta algo curioso. No, ni idea, honestamente estoy un poco nervioso, diría rascándose la mejilla. Midoriya, no te escondas así, diría la castaña junto al peli azul con lentes. Lo siento chicos, oigan, le presentó a Yoichi, diría Izuku sonriendo. Mucho gusto, diría amablemente haciendo el símbolo de la paz con los dedos. Wow, un robot, diría la castaña sorprendida al verlo. Mucho gusto Yoichi, mi nombre es Lida, diría amablemente el peli azul. Un gusto Lida, diría amablemente, así vería a la castaña que se rasca la nuca. Mi nombre es Ochako Uraraka y perdón por llamarte robot, diría apenada. No te preocupes, tengo una conocida que me llama Robocop, diría riendo un poco. Basta de charlas, hora de empezar con esto, diría Aizawa así lanza la pelota con los ojos cerrados, siendo atrapada por Yoichi. Muy bien, ahora como te llames pasa adelante y párate en el círculo. Muy bien, diría tranquilo el chico para llegar al círculo mientras lanza levemente la pelota atrapándola. Todos están acostumbrados a hacer las actividades más fáciles sin usar sus dones, como por ejemplo lanzar una pelota. Al estar en la UA explotaré hasta el límite sus dones y si tienen suerte se gradualan. Ahora chico, lanza la pelota usando tu don, diría con aburrimiento viendo a Yoichi. Pero mi don no, trataría de hablar pero sería interrumpido. Busca una forma de usar tu don para algo tan sencillo, ¿o es que no crees poder ser un héroe?, pregunta serio. Eso pondría serio a Yoichi, el cual ve la pelota y con toda su fuerza la lanza al aire. Pero qué decepción, diría Aizawa serio, pero no se esperaba que Yoichi liberara un gran grito sónico que al golpear la pelota la manda más lejos en el aire, pero también haría que todos se tapen los oídos. Avisa que harás algo así la próxima, diría Aizawa algo molesto. Lo siento, diría Yoichi rascándose la mejilla. Pero lo hiciste bastante bien, trata de seguir así, diría más tranquilo. Así Yoichi regresa con Izuku, Lida y Ochako que con curiosidad y asombro le preguntan sobre su don. Vaya vida que le espera a partir de ahora. Fin del capítulo.